Bueno, muy buenas noches, espero que estén muy bien, espero que hayan ido a votar y que hayan votado temprano con el solcito porque ahora hace mucho frío. Hoy les voy a contar una historia un poco personal, si se quiere, relacionado con la profesión, pero un poco personal, el cual es cómo fue mi primera audiencia como abogado. Yo sé que acá hay muchos estudiantes que este tipo de anécdotas les sirve para conocer un poco más de experiencia. Yo también, cuando estaba en la facultad y estaba a punto de recibirme, escuchaba este tipo de historias catastróficas, en las cuales siempre la primera audiencia era una oportunidad en la cual uno se olvidaba de algo o metía la pata. En mi oportunidad no fue catastrófico. Yo les voy a contar, antes de recibirme, ya trabajaba en un estudio, trataba con clientes, negociaba, hacía las demandas, preingreso. Entonces, lo único que me faltaba era ir a una audiencia. Entonces, como los años anteriores, yo por suerte tuve una buena base, iba a muchas audiencias, ya sabía cómo era una audiencia, ya sabía lo que había que pedir, cómo había que hablarle al juez. Entonces, por ese lado no fue muy complicado. Pero por más que uno sepa, es diferente. Es diferente ir con un abogado que ir uno solo. Y las primeras audiencias son de terror, porque uno siente que tiene que tener todo presente. Uno no se puede olvidar de decir una cosa, de decir otra. Uno a veces piensa, uy, ¿qué pasa si digo esto, si digo aquello? Tengo que estar atento a varias cuestiones durante la audiencia y encima tengo que estar preparando a veces lo que voy a decir o alguna pregunta a algún testigo. Uno después se va acostumbrando, es cierto, y ya lo hace como de costumbre, lógicamente que tiene que prestar atención, pero uno ya lo va haciendo. Pero las primeras veces son un poco desordenadas y un poco complicadas para llevar. Bueno, mi primera audiencia en sí no fue una audiencia. Les voy a contar antes de lo que pasó de mi primera audiencia judicial. Fue en un sumario, ahí fue la vez que me puse un poco nervioso. Yo ya había ido a sumarios, había visto sumarios, pero nunca había estado yo solo como sumario, como abogado, asistente o representando a un funcionario, ¿no? Y bueno, ahí me puse nervioso. En un sumario, que ustedes dirán, ¿te pusiste nervioso en un sumario? Sí, me puse nervioso en un sumario porque entrar yo y saber que que depende de mí el funcionario si bien el sumariante vendría a desempeñar más o menos la misma función del juez y de ir llevando adelante la declaración, me puse nervioso por no olvidarme de nada, por preparar bien las preguntas que tenía que hacer en ese momento y bueno, me puse nervioso. Esa fue la primera audiencia en la cual, si bien hice todo como que tenía que ser, estaba temblando, me acuerdo. No me olvidé de nada, no me faltó nada, pero cuando terminó la audiencia de declaración, digamos que no es una audiencia técnicamente, le dije al sumariante, estaba nervioso, me dice, me di cuenta. Bueno, bueno, ahora sí, pasamos a la audiencia judicial. Como les dije, yo ya había tenido oportunidades de ir a ir a audiencias, pero como asistente, o ir ayudando a un abogado con el que trabajaba, o etcétera. Entonces, ya sabía cómo se iba a dar la cuestión. Era una audiencia laboral en la cual eran dos trabajadores que eran clientes del estudio donde yo trabajaba y se reclamaban horas extras o no me acuerdo si eran horas extras o descanso semanal trabajado, alguna de esas dos. Y bueno, era laboral y la búsqueda de un acuerdo estaba muy complicada, ya de primera. Me acuerdo que llegué, intenté buscar una negociación, no voy a decir en qué turno, en qué turno fue, de laboral ni nada, pero era con una jueza complicada, ¿no? Pero yo no sabía aún que me iba a tocar con esa jueza. Entonces yo estaba tranquilo. Fui, busqué al abogado para negociar, intenté a ver si podíamos llegar a un acuerdo. El abogado estaba muy cerrado, no había ánimos de nada. Yo representaba como les dije, a los trabajadores. Y me acuerdo que me quiso discutir unas cosas muy básicas, pero muy básicas y de una forma muy como imponiéndose a ver si yo cedía, ¿no? Y lógicamente, firme, le dije, no, es así, 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 y le expliqué algo teórico
intenté no faltarle al respeto, pero explicarle algo teórico y lógicamente él se mantuvo su planteo, estaba negado, no quería negociar. Como vi que no se podía llegar a buen puerto, le dije, bueno, vamos a la audiencia, ya está. La juez que iba a tomar la audiencia al final faltó. Yo estaba muy tranquilo, estaba hablando con mis clientes, me acuerdo, y la juez faltó. Y la subrogó, digamos, se puso en el lugar de la juez que iba a tomar la audiencia, una juez que uno ya, de verla, ya quedaba mal. Porque es una juez que tiene una personalidad muy especial, lógicamente no voy a decir ni quién es ni qué turno, pero ya había ido a un par de audiencias, una juez que gritaba, sacaba los gritos, la había visto sacar a los gritos a los testigos de dentro de la sala de audiencias. Una vez había ido a una audiencia de ella y eran gritos y era todo muy loco, ¿no? Una cosa que pasaba ahí en esa sala de audiencia. Y justo me dicen que esa juez iba a agarrar esa audiencia. Ahí me empecé a poner nervioso, dije, no puede ser que me toque esta juez. Todo venía muy bien. Y bueno, pasamos y esa juez es muy de buscar la transacción, ¿no? El acuerdo. Pasamos, nos pusimos a negociar. Yo, como la conocía esa juez, traté de callarme la boca porque uno tiene a veces que hacer unas estrategias y yo sabía que si yo me callaba, el otro abogado iba a intentar hablar mucho y yo sabía que esa juez ya la conocía, no le gustaba que le den muchas lecciones, ni que le expliquen ni qué es una hora extra, ni qué es un descanso semanal o no me acuerdo qué más estamos reclamando, pero eran rubros laborales. Entonces traté de hablar lo menos posible y así fue, empezamos a discutir sobre lo que se estaba negociando y bueno, el otro abogado empezó a hablar y como que le quiso explicar algunas cosas a la juez y la juez desaltó con unos martes 13, me acuerdo, y yo también, no sé si me acuerdo que me quiso decir una cosa u otra, como que hubo un malentendido, y no, me acuerdo que me dijo, me dijo a mí que tenía que aprender a calcular, no me acuerdo si era la hora extra o el descanso semanal, algo de eso. Y también le dijo al abogado, delante de los clientes, ¿no? Y a la otra abogado también le dijo que tenía que aprender a hacer los cálculos y a leer el CGP, no sé qué, aquello era todo muy, muy turbio. Al final le expliqué por qué había pedido aquello y por qué era el porcentaje que yo estaba reclamando y nos entendimos y no sé qué, pero era todo un ambiente muy tenso en lo cual uno tenía que, si bien discutir el asunto, tampoco sobrepasarse. Y bueno, ese era... Y ahí yo estaba, una vez que pasé a la audiencia, ya estaba mucho, mucho más tranquilo. La juez estaba buscando una transacción, un acuerdo. El abogado conmigo no quería negociar, pero con la juez iba aflojando. Iba aflojando, la juez tiró un número, me acuerdo. Y bueno, estábamos viendo a ver si llegamos a la transacción, ¿no? Bueno, finalmente se llegó a la transacción. Yo no pude pasar más allá, de hecho ya se terminó ahí, me acuerdo, los trabajadores lo querían. Fui tirando un poco más porque me parecían bajo algunos montos, entonces idas y venidas, pedí un poco más, ya hasta que no se pudo un poco más. Y bueno, cuando mis clientes estuvieron de acuerdo y la cifra no era tan vil, digamos, ahí aceptamos la transacción y se dio por concluida la audiencia. Entonces, esa fue mi primera audiencia, ¿no? No tuvo muchas particularidades, de hecho firmamos la transacción, nos saludamos con el abogado de la contraria, nos saludamos con la juez y ahí terminó. Y de hecho las siguientes audiencias tampoco tuve las subsiguientes, ¿no? La que vinieron después, tampoco tuve grandes cosas de que diga, uy, me olvidé de decir algo o se me pasó algo muy importante. Hay veces que pasan cosas en la audiencia si uno no está muy concentrado, especialmente las declaraciones de testigo, pero no, quería transmitirles que en mi caso, por ejemplo, no hubo una macana muy grande que me olvidara de pedir algo, que no supiera la estructura de una audiencia, porque como les digo, si uno va a audiencias durante la carrera y si uno tiene la posibilidad de trabajar ya, ir a audiencias como asistente o como procurador o etcétera, o de ver audiencias grabadas, yo recuerdo que habían audiencias grabadas que nos suministraban en facultades, veíamos, entonces uno teniendo clara la estructura de la audiencia,
no hay mucho problema. Lógicamente que después está el tema de que el CGP prevé una estructura o las diferentes regulaciones prevé una estructura de la audiencia y hay que tenerla bien clara. Y uno tiene que ir con el expediente bien claro y con la pretensión bien clara en la cabeza. Porque si uno va a negociar o si uno no está muy atento o duda mucho, puede que el abogado de la contraparte o el juez, porque a veces los jueces no es que lo hagan de maldad, sino que interpretan una cosa, puede que cedamos cedamos algo, ¿no? Que perdamos algo, que nos estén diciendo algo que no es y nosotros convalidamos y después la audiencia sigue y que en realidad podrían haber sido así. Entonces tenemos que tener bien claros los hechos, la pretensión y no hay que dudar, como decía Couture. El momento para dudar es antes de aceptar el caso del cliente. Una vez que estamos en la audiencia, tenemos que ser firmes, leer la demanda. Muchas veces hacemos una demanda y después vamos a la audiencia a los meses y no nos acordamos. Tenemos que leer bien la demanda, el expediente y, y ser firmes. Si uno duda, ahí es lo más complicado. Así que bueno, esa fue mi primera audiencia, no tuvo mayores complicaciones, fue, fue en laboral y, y espero que les haya... Después hubieron otras más complicadas, ¿no? O hubo otro tipo de audiencias más complicadas y siempre hay audiencias y uno se pone nervioso. Igual en algunas audiencias hay que son complicadas, a mí me pasa y me pongo nervioso, pero siempre repasando el expediente y teniendo claro lo que uno está reclamando y haciéndose un esquemita antes de ingresar, uno va ya con un 1-0 ganado. Así que espero que les haya servido esta anécdota un poco personal y hasta la próxima. Nos estamos viendo en el próximo video. Que anden bien.